Pueden tomar asiento. Feliz año. Muchas felicidades. Qué bueno. Primera vez que estamos aquí en este año, ¿verdad? Creo que sí, algo, no sé. Bueno, estamos en Lucas capítulo 10, por favor, comenzando con el versículo 25. Y llegamos a uno de los pasajes más conocidos, más amados de todo lo que es la Biblia. Es la parábola del buen samaritano. Vamos a leerlo para recordar la historia, comenzando aquí en Lucas 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, otro religioso, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia de él, con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Casi todos nosotros conocemos esa historia, esta parábola que el Señor está contando del buen samaritano. Y en cierto sentido es una historia polarizadora porque todos nosotros en algún sentido hemos vivido esta historia. O hemos sido víctima y hemos sentido el dolor y el rechazo de las personas que supuestamente van a ayudarnos y muchas veces son los tipos religiosos, hasta citando versículos bíblicos y sus tecnicismos bíblicos y todo esto que usan para justificarse a sí mismo y hacer excusas porque no quieren ayudar a las personas que tienen necesidad, etc. A veces nosotros hemos visto este escenario con nuestros propios ojos. O sea, todos nosotros podemos entender un poco lo que está pasando aquí, lo que está hablando el Señor Jesús. ¿Cómo justificamos a veces nosotros el hecho de que realmente no amamos al prójimo? Honestamente, o sea, somos muy buenos para amar a la gente a que amamos, de todas maneras. Pero como pregunta el Señor Jesús, ¿y quién es el prójimo? Pues te voy a contar una historia. Y comienza el Señor a contar esta historia. Y yo creo que, bueno, en lo personal tengo que confesar que ha habido veces en mi vida cuando he buscado excusas, cuando hasta con escritura he intentado justificarme para no tener que amar al prójimo en algún momento, en algún sentido. Esta historia nos toca a todos nosotros y por eso es una parábola tan importante que lo vamos a pasar varias veces, comenzando hoy,
Y en las próximas, no sé, 2, 3, 4 veces, cada vez vamos a ver la misma historia desde otra perspectiva. O sea, vamos a tomar a los caracteres principales y vamos a ver su perspectiva, sea la perspectiva de Dios, la perspectiva del samaritano, de la persona que es víctima, los religiosos, etc. Y vamos a ver qué podemos aprender. Y la pregunta natural sería, ¿por qué es tan importante esta parábola? Para pasar tanto tiempo estudiando algo supuestamente tan sencillo, tan bello como esta historia. Pues esta parábola, creo yo, nos conecta con el corazón del mensaje de Jesús y de toda la Biblia. En otras palabras, esta parábola representa el corazón de Dios mismo, porque habla de lo que es amar al prójimo, y la Biblia dice que Dios es amor. Y por eso es tan importante, porque representa el tema de la vida eterna misma. En versículo 25, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El intérprete de la ley hace una pregunta, la cual era una pregunta muy común entre los judíos religiosos de aquel día. De hecho, en otra ocasión en Mateo, un abogado, intérprete de la ley, le hace la misma pregunta al Señor Jesús. Y Jesús da la misma respuesta. Porque, como digo, fue algo común, porque alguien que ha estudiado las Escrituras sabe que el amor de Dios, de esta forma, es el corazón de la Biblia. Y qué interesante cómo es que el Señor responde a este intérprete con una pregunta. También una técnica muy común en aquel entonces entre los rabinos. En versículo 26 él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús señala las Escrituras, las palabras de Dios, por supuesto. Y el intérprete de la ley da la respuesta correcta. Y como digo, esto también no sería algo fuera de lo común ni inesperado, porque en versículo 27, 28, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, en realidad, esta respuesta es tomada de Deuteronomio capítulo 6 y Levítico capítulo 19. Así que los rabinos en aquel entonces, conociendo las Escrituras, sacaron las palabras de estos dos pasajes para dar esta respuesta. Y como digo, el mismo Señor Jesús, Mateo capítulo 22, da la misma respuesta. ¿Y por qué no? Porque el corazón de la Biblia, el corazón de Dios es el amor. Primero de Juan 4:8 dice sencillamente, Dios es amor. Dios ama, correcto, pero más Dios es amor. No dice que el amor es Dios, sino Dios es amor. Y por eso pregunto, ¿el amor a Dios, al prójimo, es el corazón de la vida tuya? Y si no es así, entonces, ¿por qué? Porque si somos estudiantes de Jesús, si somos sus discípulos, si somos sus seguidores, obviamente hemos de reflejar su naturaleza. Dios es amor. Esto a veces me frustra porque veo a personas que supuestamente son creyentes, dicen ser cristianos y todo esto, y son personas bravas.
y siempre juzgando, siempre criticando, siempre atacando, siempre hablando mal y son creyentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué esta forma de ser? ¿Por qué esta disposición, esta naturaleza? ¿Qué les pasa? Es tan interesante que Jesús nunca jamás habló en forma de conceptos. Es decir, Jesús nunca dice, el amor es tal cosa, es otra cosa, que tiene estas características, que no sé qué. El Señor casi siempre enseñaba por medio de ejemplos, historias, parábolas, etc. Y cuando este intérprete de la ley le hace la pregunta, ¿qué tiene que hacer para obtener la vida eterna? El Señor hace otra pregunta, ¿y qué dicen las Escrituras? ¿Cómo lees? Y entonces Él correctamente da la respuesta y todo esto. Y luego, qué interesante que el Señor no quiere entrar en argumentos ni discusión, no quiere contradecirle por decir que no, que esto, que el otro. El Señor dice, te voy a contar una historia. Y en la historia comunica tantos conceptos y tantas ideas y tantas verdades de una forma tan profunda. Las preguntas frecuentemente son producto de la búsqueda de autojustificación y no una búsqueda de respuestas. Muchas veces personas me hacen preguntas después de algún culto, un domingo. Pastor, quiero hacerle una pregunta. Y de inmediato tengo que discernir, ¿la persona de veras quiere saber algo? ¿O la persona quiere decir algo? Es decir, ¿quiere justificarse? ¿Quiere que yo diga, sí, claro, que correcto, tienes mucha razón? El pastor dice que tengo la razón. Entonces la pregunta no es tan honesta. Y a veces hay personas que hacen preguntas para atrapar, para criticar, lo que fuera. Y en este caso está claro aquí en versículo 25 que este intérprete de la ley le hace la pregunta para probarle. ¿Y quién es mi prójimo? Ahora, muy interesante esta pregunta porque típicamente amamos a los que nos muestran amor a nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Cuán fácil es amar a las personas que nos aman a nosotros? Y a los que llamamos y aquellos a los que queremos imitar y amar, y cuando se trata de alguien no tan amable, queremos justificarnos, porque no tenemos la obligación de amar a una persona tan no amable. Y por eso digo que no hemos cambiado mucho en todos estos siglos. Y todos nosotros tenemos un poquito del intérprete dentro de nosotros. Un pequeño intérprete de la ley vive en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias al Señor, Cristo también está allí. Pero la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Y quién va a controlar nuestras vidas? Y es cierto que igual a otros tendemos a torcer las Escrituras para que se acomoden a la realidad de nuestras vidas, en lugar de permitir que las Escrituras transformen nuestras vidas, como ha de ser. Y por eso es tan interesante ver este intercambio entre el Señor Jesús y este intérprete de la ley. ¿Y qué dicen las Escrituras? Tal y tal y tal. Amar a Dios, amar al prójimo. Amar al prójimo. Correcto. Haz esto y vivirás. Pero Señor, ¿quién es mi prójimo? Ahora, la pregunta no es para saber a quién amar. La pregunta es para saber a quién no tengo que amar.
O sea, él está buscando su autojustificación para no amar a las personas que no son como él. Y como digo, honestamente, muchos de nosotros compartimos esta misma tendencia. Por eso tenemos que crecer, conocer al Señor Jesús, conformarnos a su imagen, crecer, madurar, etc. Pero un principio que hemos visto tantas veces ahora en el libro de Lucas es el hecho de que el Señor, cuando está enseñando, siempre está enseñando que el oír se autentica por medio de hacer. El intérprete de la ley da la respuesta bíblica correcta, sin duda, pero carece de vida espiritual. Y nosotros también, tú y yo, podemos tener las respuestas correctas, bíblicas, todo esto, pero a la misma vez carecer de realidad en nuestra fe. Por eso hay un pasaje en Primera de Juan, allí al final del Nuevo Testamento, Primera de Juan 3:14, y dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué interesante que Juan dice, en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que podemos contestar tantas preguntas en cuanto a la Biblia, que podemos dar la respuesta correcta. No, Juan está pensando en la realidad de nuestras vidas. Porque él sabe, si Dios es amor y no estamos amando, algo anda mal. Algo está desconectado. Algo no está funcionando bien. Más adelante en capítulo 4, versículo 20 de Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esta era la esencia de las palabras que Jesús pronuncia en lo que llamamos a veces el sermón de la planicie, que vimos en Lucas capítulo 6. Oír de modo genuino se demuestra por medio de hacer, es decir, de la obediencia a las palabras de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 28, por eso le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, aquí en el occidente a veces decimos, porque no entendemos tanto la cultura, decimos, ¿está Jesús diciendo que la vida eterna se obtiene por obras? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Esto no quiere decir que tenemos que hacer algo para recibir la vida eterna. Porque en esto la Biblia es muy clara, Dios nos amó a nosotros primero. Y experimentar el amor de Dios primero es esencial para poder hacer. La Biblia habla con claridad en Efesios 2, versículos 8 y 9, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no hay contradicción aquí. Lo que el Señor está diciendo, lo que Pablo está diciendo, lo que otros en el Nuevo Testamento están diciendo, es simplemente que si nuestra fe es real, si es auténtica, obras reales le seguirán. Vamos a oír y obedecer. Y esto es totalmente consistente con lo que Jesús ha estado enseñando aquí en Lucas hasta acá. En Lucas capítulo 6 no tenemos el tiempo esta noche para leer todo el pasaje, pero en Lucas 6, versículos 43 al 49, el Señor está diciendo que no se trata de oír y luego creer, se trata de oír y hacer. Y Cristo dice que esta es fe verdadera. Muchas veces nosotros hoy en día decimos, bueno, cuéntame lo que dice la Biblia. Entonces yo voy a decidir creer o no, y si creo, entonces luego voy a decidir si voy a obedecer o no.
Pero el Señor está diciendo, no, eso no es posible. Creer es hacer. No haces para recibir, pero si crees, necesariamente esta fe tiene que transformar tu vida. Y todo este pasaje tiene que ver con el hacer. Como fruto de la fe genuina. Versículo 25. He aquí un intérprete de la ley, Lucas 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Versículo 28. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 37. Él dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué está pasando? Jesús está diciendo que uno tiene que hacer obras para recibir la vida eterna. No, Jesús está revelando que este intérprete de la ley, que también conoce la Biblia, no tiene vida. Porque si tuviera vida, su vida sería transformada y diferente. Jesús no va a contradecir lo que dice el resto de la Biblia. Pero en esta cultura, como digo, oír y creer es hacer. Es imposible separar esta cadena. Y aquí tenemos el significado de ocuparse en nuestra salvación, que se menciona por Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y algunas personas ven esto y dicen hoy en día, ¿esto quiere decir que tengo que hacer algo? No. Simplemente Pablo está diciendo lo mismo. Si la salvación es real, necesariamente la vida va a ser una vida transformada. Nuestra tendencia es pensar que la vida eterna es algo que recibimos algún día en la eternidad. Algún día voy a morir, entonces voy al cielo, entonces voy a recibir la vida eterna. Cristo dijo, no, la vida eterna comienza ya. El momento en que depositas tu fe en mí, enseña el Señor. La vida eterna comienza. Comienza ya. Y por eso es algo diferente y necesariamente produce transformación. Porque la vida que recibimos por la fe es la vida de Dios. ¿La vida de Dios es vida temporal o eterna? Eterna. Y si hemos recibido la vida de Dios, ¿hemos recibido vida temporal o vida eterna? Eterna. Y por lo tanto, si es real, si de veras creemos, necesariamente nuestra vida será diferente. No quiere decir que es imposible pecar, no quiere decir que pecamos vamos a perder la salvación, no quiere decir que esto, que el otro, que no podemos pasar por unos días malos y un tiempo de andar descarriados y locos y todo. No, claro que no. Pero lo que estoy diciendo es que la vida de Dios es algo real y produce cambios en nosotros para que cuando estamos en estas luchas y cuando estamos en estos momentos de frustración, enojo, lo que fuera, es la vida de Dios dentro de nosotros, que nos agarra, que nos ayuda, que nos anima, y porque es real. Lo que el intérprete de la ley dice es absolutamente verdadero, pero también es absolutamente imposible que un ser humano lo cumpla. Amar a Dios, todo corazón, toda mente, toda fuerza. ¿Quién puede decir que cada día, cada momento de cada día de su vida ha amado a Dios de todo corazón, de toda fuerza, de toda mente? Yo no. Es imposible. Y cada día, cada momento, amo a mi prójimo, siempre. No. No es así. Es imposible. Por esto tenía que venir el Mesías. Morir en nuestro lugar
resucitar al tercer día para conquistar el pecado y la muerte. Porque es algo que nosotros mismos nunca jamás lo podemos hacer. Es imposible. Y esto es lo que celebramos cada año en la Semana Santa, pensando en la muerte y la resurrección del Señor Jesús, cada vez en la Santa Cena, pues todos los días, por supuesto. El punto que el Señor está haciendo en este caso, el amor por el prójimo, fluye de un amor radical por Dios. El amor por el prójimo no viene simplemente porque uno es buena gente, como decimos. Viene por Dios en nosotros. Y el amor radical por Dios que nosotros tenemos. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 7, la Biblia nos dice que Dios nos creó a su propia imagen. ¿Verdad? A su propia imagen. Y además dice que el hombre fue creado para vivir en relación con otros, con Dios y con sus semejantes. Esta es la voluntad de Dios para la vida tuya, la vida mía. El pecado nos separa de Dios, pero no borra la imagen de Dios en nosotros. Es decir, que aún los incrédulos, aún los ateos, aún los agnósticos, todos tienen dentro de sí un reflejo de la imagen de Dios. Es como un espejo roto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado en algún lugar y quieren arreglar el maquillaje, buscan en su bolsa y ahí está el espejo roto? Qué frustrante, ¿no? Ahora, siempre se puede ver una imagen, más o menos, pero te ves tan fea, ¿no? Pero la imagen siempre está, aún corrompida. Eso es lo que digo, que dentro de cada ser humano está la imagen de Dios. Porque así nos creó Dios, así nos enseña la Biblia. Y además en la Biblia la muerte jamás quiere decir aniquilación, sino separación. Separados de su vida. Esto es lo que pasó como consecuencia del pecado. Y por eso, si nosotros respondemos correctamente a nuestro Creador, obviamente tenemos que entender que Dios es amor. Y si esta imagen de Dios en nosotros va a ser una imagen restaurada por medio de la salvación, por medio de lo que hizo Cristo, por medio de nuestra fe en Él, obviamente habrá en nosotros un reflejo del amor divino hacia Él y al prójimo. Claro que somos seres humanos y tenemos nuestras fallas y imperfecciones y la inmadurez, etc. Pero si nosotros estamos creciendo, si nosotros estamos cada vez, cada día, cada año creciendo, cada vez más estamos mejorando nuestra capacidad para amar. El domingo pasado estuvimos hablando en el estudio del domingo en la mañana de 3 componentes esenciales del discípulo y hablamos de un buen fundamento bíblico, por supuesto, es necesario conocer la Biblia, por eso estamos aquí. En otra parte hablamos de la necesidad de vivir una vida misional, es decir, vivir con propósito, vivir buscando afuera la misión del Señor, pero el tercer componente fue un compromiso a tener un crecimiento continuo en nuestras vidas. Jamás llegar a una posición en donde tenemos todas las respuestas y no tenemos fallas y todo esto. ¿Cuánto
quiero ser justo en lo que digo. A veces veo a líderes cristianos, pastores, evangelistas, misioneros, lo que fuera, que dan la impresión de que no hay nada más que aprender. Tienen todas las respuestas. No tienen fallas, no tienen debilidades. Pero yo siempre he pensado, bueno, la debilidad más grande que les queda es que son mentirosos. Porque eso no es posible. Siempre somos seres humanos y siempre luchamos con esta naturaleza pecaminosa, pero si la vida en nosotros es la vida divina y si es auténtica esta vida, necesariamente al crecer, al madurar, vamos a crecer también en nuestra capacidad para amar a Dios y al prójimo. Porque amar al prójimo, fíjense, es amar a Dios. Lucas 9, que vimos hace no mucho, versículos 46 al 48, Lucas 9, 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Otra vez en Mateo capítulo 25. Vamos a comenzar en el versículo 34, un poco largo el pasaje, pero tan poderoso. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, me recogisteis. Estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y a sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero, no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Y les repito que el Señor no está diciendo que la salvación es por medio de las obras. No, la salvación es por medio de la gracia, es por la gracia mediante la fe. Claro, la Biblia lo enseña claramente, pero también la Biblia enseña que si la fe de uno es verdadera, si es real, resultará en cambio, resultará en crecimiento, resultará en madurez. Tiene que ser así, porque dentro de nosotros tenemos la imagen de Dios, y Dios es amor. Y por eso en esta ocasión tan importante, un intérprete de la ley, una persona de rango social, una persona bien preparada que llega al Señor para probarle: Señor, ¿qué cosa puedo hacer para tener la vida eterna? Y con tanta sabiduría, el Señor le hace a él la pregunta: ¿y qué dice la Escritura?
Y el tipo da la respuesta correcta. Amar a Dios, amar al prójimo. Muy bien. Ujú. Y luego dice el Señor, haz esto y vivirás. Pero insiste, probándole, queriendo justificarse a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Esperando que el Señor hubiera dicho, bueno, otros judíos piadosos como vos. Pero entonces el Señor dice, mira, quiero contarte una historia. Y le cuenta esta historia de un buen samaritano. Y muchos judíos de su índole, religiosos, preparados, etcétera, ni consideraban los samaritanos seres humanos. Tanto los odiaban. Entonces en la parábola, el Señor hace del buen samaritano el héroe. Y el único que demuestra de misericordia para con esta víctima, esta persona dejada media muerta ahí en el camino. Y los dos tipos religiosos que ni quieren darse cuenta, que pasan por el otro lado, y fue el samaritano, marginado, odiado, que respondió con misericordia. Y luego dijo el Señor, haz esto y vivirás. Ahora, como repito, no es una fórmula para ser salvo, es una revelación de que a pesar de su conocimiento bíblico, este intérprete de la ley carece de vida. Conoce la Biblia, no conoce a Dios. Y hay muchas personas así. Conocen la Biblia, no conocen a Dios. Y este intérprete de la ley, una de esas personas. Así que por eso necesitamos de un buen fundamento bíblico, necesitamos estar creciendo constantemente y necesitamos de una vida misional, que es ¿qué? Amar al prójimo. Amar al prójimo. Invertir nuestras vidas para demostrar el amor de Dios hacia los demás. Aquí, allá, donde el Señor nos dé oportunidad. Esta es la misión que tenemos. Qué historia más poderosa. Y la próxima vez vamos a volver y vamos a ver la historia desde otra perspectiva. Y vamos a ver si podemos encontrar en nosotros más necesidad y pecado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por una Biblia tan profunda, Señor. Es increíble ver la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Cómo es que trata con las personas religiosas que quieren atraparlo, atacarlo. Señor, ayúdanos a entender lo que tenemos que entender para reflejar mejor la imagen tuya. Y de veras vivir lo que Jesús está diciendo acá, amándote a ti y amando al prójimo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Te suplicamos por Marco y Andrés en México, en este campamento, este entrenamiento. Bendice, Señor, a aquellos que se encuentran enfermos y, Señor, queremos servirte y queremos crecer. En el nombre tan precioso de Cristo Jesús. Amén.